Un saludo fraterno a cada uno de ustedes. No sé si tenemos visitas, pero igualmente, ¿cierto? Un abrazo. Queridos hermanos, para aquellos que no me conocen, ¿cierto? Mi nombre es Cristian, soy hermano, como bien dijo, de Pedro Donoso. Actualmente me desempeño allí como anciano y también como director de aventureros. ¿Qué más puedo decirle? Tengo mi esposa, que es la hermana Gemima Quiliche, y tengo un chiquitito de 9 años que también se llama Cristian. ¿Ya? Me gusta el nombre Cristian. Cuando me lo pusieron, no sé si pensaron en el nombre, pero Cristian significa el que sigue a Cristo. Así que pienso que cada uno de nosotros, ¿cierto? Ese es nuestro nombre, Cristian y Cristiana. ¿Ya? Hay un libro que se llama El progreso del peregrino y hay dos personajes principales. Uno se llama Cristiano y otro es Cristiana. Queridos hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer juntos, ¿ya? Primeramente, voy a leer yo el primer versículo, capítulo 3, el versículo 1 lo voy a leer yo, y el segundo versículo lo van a leer ustedes, el tercero lo leo yo, el cuarto ustedes, y así nos vamos a turnar hasta el versículo 13. ¿Ya? Entonces, voy a empezar yo. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 13, y dice: La serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: ¿Así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer respondió: Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no morirán. Sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que él. Entonces abrieron sus ojos y al darse cuenta de que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces oyeron a Dios el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron en su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Hay una historia que les voy a contar. Se trata de un matrimonio. Eran dos jóvenes que se iban a casar y el novio estaba muy preocupado, nervioso, y el papá se dio cuenta, el papá del novio, y conversa el papá del novio con el novio, y le dice: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres casarte? Y le dice: sí, papá, pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Es que a mí me huelen muy mal los pies. ¿Ah? Y dice: entonces cuando me case y esté en la habitación con mi esposa, se va a dar cuenta de que a mí me huelen muy mal los pies y me va a dejar de querer. No te preocupes, hijo, le dijo. Tú todas las noches antes de que te vayas a dormir vas a ir al baño, te vas a lavar los pies, te vas a colocar unos calcetines nuevos y te vas a acostar y no se va a dar cuenta. La novia, por su parte, también tenía muchos nervios
Y la mamá de la novia conversó con ella y le dijo, hija, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Y le dice, sí, mamá, lo que pasa es que yo tengo, cada día en la mañana cuando me levanto, tengo muy mal aliento. Y cuando esté con mi esposo y se levante en la mañana, se va a dar cuenta y me va a dejar de querer. Hija, no te preocupes, le dijo la mamá de la novia. Todos los días te vas a levantar muy temprano, antes que tu esposo se levante, vas a ir al baño, te vas a lavar los dientes y después te vuelves a acostar. Y tu esposo no se va a dar cuenta. Y así pasaron 6 meses. Se casaron, pasaron 6 meses. Y un día el esposo, ¿cierto?, había seguido las instrucciones del papá, así que se lavaba los pies y se ponía los calcetines nuevos y se acostaba. Y un día se levantó muy temprano, antes que su esposa, y se dio cuenta que le faltaba un calcetín. Entonces empezó a buscar el calcetín para cubrirse los pies. Y la esposa, entre tanto que estaba durmiendo, sintió todo, porque estaba revisando entre las sábanas, entre las frazadas, y la esposa se levantó y le dijo, ¿qué está pasando? Porque estaba asustada. Y él le dijo, creo que te comiste mi calcetín. Entonces se conocieron. ¿Cuál es el objetivo de esta historia? Todo sale a la luz. Todo aquello que hacemos, quizás en privado, sale a la luz. La pregunta no es si saldrá o no a la luz, sino es cuándo. Últimamente en la televisión tenemos 2 casos famosos. Caso Audios, ¿cierto?, de una persona que estaba haciendo negocios, influencias, en fin, pero pensó que nadie se iba a enterar. Y hoy en día todos sabemos. Tenemos el caso de un ministro también, que pensó que aquello que estaba haciendo, nadie se iba a dar cuenta. Y hoy en día más de 20 millones de personas lo sabemos. Todo lo que hacemos saldrá a la luz. Como dije, la pregunta es ¿cuándo? Y esa decisión es nuestra. Dios hoy en día también nos pregunta ¿dónde está? Si vemos en resumen el texto bíblico que leímos, hay una instrucción de Dios que le dio a Adán y a Eva, que administraron el jardín del Edén, que de todo árbol podían comer, excepto el conocimiento del bien y del mal. Ellos desobedecen y hay una consecuencia. Parece muy simple la historia, sencilla. La verdad es que la Biblia la describe y uno en un capítulo ya tiene más o menos la historia clara. Pero las consecuencias no son tan sencillas. Vemos que ellos en verdad conocieron cosas que no conocían de antes. Cuando Adán y Eva comen de este fruto, ¿qué es lo que sienten? Vergüenza, miedo, temor. Y esas cosas no las conocían antes. Ven su propia desnudez, ¿cierto? Y por lo tanto estas 2 cosas, la vergüenza y el miedo, fue lo que terminó de cortar la relación, de alguna manera, lo que causó la separación entre ellos y Dios. Ahora, ocurre algo especial en el versículo 9, ¿cierto? El versículo 8, donde Dios está paseando por el jardín y ellos se están escondiendo. Y Dios le hace una pregunta y les dice, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Entonces, ¿qué es lo que quería preguntar realmente el Señor? ¿Qué hiciste? ¿Él sabía que habían hecho? Sí, sabía que habían hecho. Pero en realidad lo que el Señor quería preguntar, o que ellos mismos se contestaran, era que ellos dijeran en qué condición se encontraban. ¿Dónde estás? ¿En qué condición
nos encontramos hoy en día? Es la misma pregunta que nos hace el Señor hoy. Nosotros vivimos de alguna manera en constante pecado. Nos vamos equivocando de un momento a otro. Dios mediante, ¿cierto? Cuando hacemos caso a la palabra del Señor, cuando tomamos una decisión en nuestras vidas, vamos, Dios mediante, apartándonos del pecado, santificándonos, pero siempre de alguna manera tendemos a alejarnos de Dios. Y cuando nos equivocamos, en nuestro corazón vienen estas cosas: el sentimiento de vergüenza, sentimiento de temor, y nos vamos entonces alejando más y más de Dios. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Nos da una idea de lo que hace el Señor en estas situaciones. Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Y dice: yo buscaré a la perdida, traeré a la descarriada, ligaré a la perniquebrada y fortaleceré a la enferma. Pero a la gruesa y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Es en este mismo acto que vemos que el Señor sale en busca de Adán y Eva, es lo mismo que hace por nosotros el día de hoy. Sale en busca de nosotros, busca a la descarriada, busca a la que está perdida, nos entablilla nuestra pierna, ¿cierto? Y nos fortalece si es que estamos enfermos. Otro versículo, Mateo capítulo 18, versículo 11, nos dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Mateo capítulo 18, versículo 11. Entonces el Señor nos vuelve a preguntar: ¿dónde estás? Quizás nos estamos escondiendo de Dios. Cuando muchas veces alguien viene y nos conversa sobre nuestro pecado y nos trata de, quizás, ¿no?, de salvar, de rescatar, muchas veces nosotros nos escondemos. ¿De qué manera nos escondemos? Hay algunos que niegan la existencia de Dios. No, Dios no existe. O eso es un cuento. O sienten algún rechazo a la religión, ¿cierto? O al concepto de religión, y por lo tanto se cierran a la idea de religión y de Dios, y todo aquello que tiene que ver con Dios es malo. Y de alguna manera así tratan de esconderse de Dios. Entonces, da lo mismo lo que me digan, la verdad es que no hay una... si Dios no existe, si la Biblia habla de un Dios que no existe, la verdad es que ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces no estoy mal. ¿Ya? Nos tratamos de esconder. Hay personas que rehúsan creer en un Dios. Hay otros que creen en un universo, el universo, y que sí, todo fue creado por alguien, pero esa persona no está muy interesada en nosotros. Ese tipo de pensamiento existe. No sé si conocen a alguien que sí, yo creo que hay un Dios, pero vive en otro lado. Entonces, esa es otra forma de esconderse de Dios. El libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24. Jeremías está atrasito de Ezequiel. Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24. Nos dice lo siguiente: ¿soy yo Dios solo desde hace poco, dice el Señor, y no Dios desde hace mucho?
¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo el cielo y la tierra, dice el Señor? ¿Será que nos podremos esconder de Dios? No, en ninguna parte. El Señor nos alcanza. El Señor llega hasta donde estamos. Ahora, eso es el resto. Las personas de afuera se esconden de Dios de la manera que lo conversamos. Pero ¿será que nosotros también, de alguna manera, nos estamos escondiendo de Dios? ¿O pensamos que Él no nos está alcanzando? A veces, y lo digo personalmente, vivimos en pecado y estamos conscientes de nuestros pecados, pero no nos convencemos, de alguna manera, de que da lo mismo si es bueno o malo. Sabemos que hay un Dios, estamos ahí, pero de alguna manera dormimos esa parte que nos dice que estamos equivocados. Y eso también es esconderse. Y sabemos que hay algo en nuestra vida que estamos haciendo mal. Puede ser un pecado oculto, puede ser un robo indirecto que nadie se da cuenta, puede ser una mentira, ¿ya? Y pensamos que nadie se da cuenta o pensamos que no hay maldad en aquello. También es una forma de escondernos, queridos hermanos. Hay otros que ignoran a Dios, como lo dijimos. Hay otros que ignoran a Dios o que piensan que algunas partes de la Biblia son válidas y otras no. No, es que esto era para los judíos. No, es que esto era para ese tiempo. Ahora los tiempos son distintos. Dios es amor y eso es importante. Y entonces eso era para el tiempo de Pablo. En fin. Entonces, de alguna manera, estamos conscientes de lo que el Señor nos está diciendo, del mensaje que Dios está dándonos a nuestros corazones, de los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas, pero decidimos ignorar eso. Dice el libro de Jeremías también, Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17. Y vamos a ver que no tenemos excusa. Capítulo 6, versículos 16 y 17. Y dice, así dice el Señor, párense en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él y hallarán descanso. Pero ustedes dijeron, no andaremos. También puse centinelas sobre ustedes que dijesen, escuchen la voz de la trompeta. Y dijeron, no escucharemos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor a cada uno de nosotros nos ha mandado personas, nos ha mandado la palabra para decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en nuestras vidas. Nadie en el día del juicio final va a tener una excusa para decir, nadie me dijo, nadie me advirtió, nadie me intentó convencer. Por lo tanto, podemos pensar que estamos ignorando a Dios o que somos ignorantes, que nadie nos dijo, ¿cierto? Porque esa es la ignorancia, no saber. Pero en el día final no vamos a poder tener esa excusa, porque a cada uno de nosotros, ¿cierto?, vamos a estar avisados, el Señor se nos va a acercar. Dios nos está buscando. Adán y Eva, ¿cierto?, cuando estaban allí escondidos y Dios los estaba llamando, estuvieron escondidos hasta que ya no pudieron más, porque no se puede ignorar a Dios por siempre, hermanos. Dice el versículo 12 de Génesis 3, Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. El fruto del pecado no es solo el temor y la vergüenza que sentimos ante Dios, sino también el pecado genera enemistad, rompe las relaciones entre nosotros.
Vemos aquí este roce en este matrimonio, el primer matrimonio. ¿Y qué estaban haciendo acá Adán y Eva? ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? Cuando dice Adán, no, la mujer que me diste, ella me dio de comer. Se están echando la culpa, pero se están en el fondo justificando. No, es que la mujer que me diste, y la mujer dice, no, la serpiente. Pero fueron ellos quienes tomaron las decisiones. En este momento, queridos hermanos, hay personas que quizás no están acá. Y ellos han tomado decisiones. Dios mediante, si no es por enfermedad, pero si han priorizado otra cosa que no sea Dios. También son decisiones que están tomando. Nosotros mismos también podemos estar acá, pero nuestra vida personal, si no priorizamos, si no ponemos al Señor primero sobre todas las cosas, también estamos tomando decisiones. Y podemos decir, no, es que el trabajo que tengo, la verdad es que tenía algo muy pendiente y tenía que hacerlo hoy día sí o sí. O en la universidad tenía que terminar este trabajo, así que este día sábado la verdad es que no voy a poder ir a la iglesia, no voy a poder ir a mi escuela sabática porque tengo este compromiso para terminar este trabajo. En fin. Vemos también que en Éxodo a Aarón le pasa algo muy similar. Éxodo capítulo 32, versículos 21 y 24. Éxodo 32, 21 al 24. Éxodo capítulo 32, versos 21 al 24, y dice: Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y ¡puf! Salió este becerro. ¿Qué está haciendo Aarón? Tomó una decisión, pero en el fondo él fue quien pidió el oro, él fue quien echó el oro, él fue quien dio forma al becerro, pero al momento de que le piden cuentas, él dice, el pueblo. Tú sabes que son inclinados al mal, no yo. No reconoce su propio pecado. Se está excusando. Saúl, Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 21. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 21. Había una guerra, ¿cierto? Y el Señor le había dicho que no tomaran nada del pueblo de los amalecitas. Y el versículo 20 del capítulo 15 de Primera de Samuel nos dice: yo sí, Saúl dice, le responde a Samuel, yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. El Señor le había dicho que no tomara nada y que no dejara nada vivo. Pero él insiste, yo sí he obedecido. El ejército, el pueblo lo tomó, los soldados, y son para el Señor. Vuelta está excusándose y no admite su falta. ¿Seremos igual nosotros? Muchas veces. Quizás ponemos excusas, ¿no? Es que estoy muy cansado, muy cansada, quizás para darte el tiempo que te mereces para estudiar, para apartar un tiempo para leer la Biblia.
¿Qué quiero lograr, hermanos, hermanas? Es que reflexionemos, porque estas son cosas que nos suceden a todos nosotros. ¿Estás justificando tus decisiones y acciones? Isaías capítulo 5, versículos 20 y 23. Isaías capítulo 5, versículos 20 y 23. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. La verdad es que la justificación que podamos tener, queridos hermanos, hermanas, es otra forma de escondernos y de ignorar a Dios. Buscamos entonces, detrás de estas excusas, buscamos escondernos de Dios y el Señor no nos alcance. Ahora, muchas veces, cuando vivimos en constante justificación, vergüenza y temor, producto del pecado, nuestra vida va tomando un rumbo. Y muchas veces ese rumbo no es de vida, es de muerte. ¿Y qué quiero decir con que sea de muerte? Que es un rumbo triste, que es un rumbo con consecuencias. Vemos en Isaías capítulo 59 que de alguna manera el profeta habla en nombre del pueblo y dice, por eso versículos 9 al 13, Isaías capítulo 59, versículos 9 al 13. Por eso la salvación se ha alejado de nosotros y la liberación no se nos acerca. Esperábamos la luz y no hay más que oscuridad. Esperábamos la claridad y andamos en tinieblas. Andamos a tientas, como ciegos junto a una pared, como si no tuviéramos ojos en pleno mediodía. Tropezamos como si fuera de noche. Teniendo salud, estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas. Esperamos la salvación, pero no llega. Esperamos liberación, pero está lejos. Nosotros te hemos ofendido mucho y nuestros propios pecados nos acusan. Tenemos presentes nuestras culpas y conocemos nuestras maldades. Hemos sido rebeldes e infieles al Señor. No quisimos seguir a nuestro Dios. Hemos hablado de violencia y traición y hemos hecho planes para engañar a los demás. De alguna manera aquí el pueblo está reconociendo su propio error, pero también está describiendo la consecuencia de sus decisiones, que esperan la salvación pero no llega, esperan liberación pero están lejos, están angustiados. Y muchas veces las consecuencias de nuestras decisiones nos hacen sentirnos así. Yo me he sentido así, queridos hermanos. No sé cuántos se han sentido acá así. Que las consecuencias de nuestras decisiones nos alcanzan. Entonces, no podemos aguantar más. Y respondemos allí, y es ahí donde el Señor nos sale a buscar, porque es ahí donde nos saca. Cuando estamos angustiados, cuando estamos sin esperanzas, es cuando el Señor llega y no se avisa, porque llega en un momento y nos dice, ¿dónde estás? Y nos dice, ¿en qué condición nos encontramos? ¿Qué entonces es lo que puede hacer el Señor en nuestra vida? Cuando nos equivocamos y cometemos pecado y sentimos vergüenza y sentimos temor, miedo, nos separamos de Dios y empezamos después a vivir las consecuencias de nuestro pecado. Y empezamos a justificarnos. Y cada una de esas cosas tratamos de cubrir nuestras faltas. Adán y Eva también trataron de cubrir sus faltas, su vergüenza,
¿Cómo trataron de hacerlo? ¿Qué se hicieron? Se hicieron un vestido con hojas de higuera. ¿Y qué le pasa a las hojas? Se secan, se rompen. Por lo tanto, todo aquello que Adán y Eva pudieron haber hecho, la verdad es que iba a ser solo temporal. Sin embargo, Dios, en el libro de Génesis, hace algo muy interesante. Cuando el Señor los tiene que sacar del jardín, les hace unos vestidos. Unos vestidos de piel. No se sabe qué animal era ese vestido. Pero podemos tener una idea. También sabemos que el Señor había dicho que el día que comieran de ese fruto iban a morir. Pero no murieron. ¿O sí? ¿Ese día? No murieron. ¿Pero murió alguien ese día? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Hermana? Dígalo, hermana. La inocencia, sí, de alguna manera sí. Pero alguien murió, hermanos. Alguien murió. Murió un animalito. Murió un cordero. Y con la ropa, con la piel de ese animalito, se vistió Adán y Eva. El Señor, aunque hayamos pecado, aunque nos hayamos alejado de Dios, aunque en este momento estemos sintiendo la consecuencia de nuestras decisiones, el Señor no nos deja con nuestras ropas de hojas. El Señor, a Adán y Eva, les dio un vestido nuevo con la piel de ese animalito, de ese probable corderito. Se hicieron vestidos para Adán y Eva, y su pecado, su falta, su vergüenza, su miedo fueron cubiertos y fueron reconciliados con Dios de alguna manera, con una promesa de un Salvador. Ese es el mensaje para nosotros hoy día, queridos hermanos. Dios le pregunta a usted dónde está, en qué condición se encuentra. Y si se encuentra con miedo o vergüenza, el Señor puede transformar eso, puede vestir eso en confianza y seguridad en Él. Eso, queridos hermanos.